Ayapa es una localidad situada en el municipio de Jalpa de Méndez, en el estado de Tabasco, en México, con una población de casi 6,000 habitantes pertenecientes a la etnia zoque. Su idioma original es considerado una de las 364 variantes lingüísticas de la familia mixe-zoqueanas, conocido como ayapaneco, siendo una de las lenguas más antiguas en la región de la Chontalpa tabasqueña. De acuerdo a datos recientes, se cree que es practicado por algunos habitantes de la comunidad y es catalogado como una lengua amenazada en el territorio mexicano. Históricamente no hay mucha información sobre esa lengua. No sabemos cómo llegaron ahí. Es un enclave. Si visitan el área, es un área Yocotán, por todos lados Yocotán. Y después tienes un área náhuatl, que es por Cupilco y algunos alrededores. Luego tienes el mije zoque, que es esa lengua zoque ayapaneco. Está como que es un enclave entre esos dos que no sabemos cómo llegó ahí, en qué momento llegó, pero no hay información al respecto. Lo más cercano está en Veracruz. La lengua que se parece más, o los hablantes que utilizan elementos muy parecidos al ayapaneco, es en Veracruz, en Soteapan y Sierra Texistepec, que son lo más cercano, pero aún así está como a 200 kilómetros de distancia eso, ¿no? Entonces, no sabemos bien cómo llegaron. Entendemos que pudo haber sido primero un enclave maya, o sea, Yocotán, y después una ola de migración mije-zoque. Y que este mije-zoque, o sea, el ayapaneco pertenece a la familia mije-zoque, que este mije-zoque probablemente quedó ahí, quedó un poco aislado. Tal vez había un continuo de pueblos que hablaban distintas variedades, y que esos mije-zoques se nahuatizaron o se yocotanizaron, es decir, perdieron el zoque ayapaneco, y podemos imaginar una situación bilingüe, ¿no?, entre zoque ayapaneco, yocotán o náhuatl, exactamente, pero un momento eso cambió por las cuestiones económicas, políticas y todo. No tenemos mucha información al respecto, es lo único que se puede saber. Algunos investigadores hablan de una migración un poco del istmo de Tehuantepec, no sabemos la fecha, se cree. Hay unos datos, por ejemplo, encontré otra vez que en Texistepec, que ese pueblo se movió por ahí del 1600 por ataque de piratas. Entonces no sabemos si es parte de ese grupo, que sería lo más cercano lingüísticamente, o si es otro grupo, o qué, o sea, no tenemos la idea. Pero sí lo que sabemos es, al comparar el ayapaneco, el zoque ayapaneco con lo más cercano, es muy distinto. Es decir, quiere decir que hay mucho tiempo que pasó en cuanto se separaron. Si pertenecían al mismo grupo y que se fragmentó, quiere decir que ya pasaron muchísimos años, cientos de años probablemente, a que tenemos aislados completamente de otras lenguas, evolucionó, cambió completamente de las otras. Entonces es un poco compleja la historia. También hay que destacar que los archivos, había un archivo histórico, hubo archivos históricos en Jalpa y no sé en dónde más, pero los ataques de piratas quemaron muchos archivos históricos. Entonces, si había algo, se fue en esos archivos históricos. Entonces, nada más tenemos un poco de tradición oral y alguna que otra información, fragmentos. Es muy fragmentada la información para poder determinar ahorita cómo llegaron ahí. El cuidado y preservación de la lengua originaria de los habitantes de Ayapa, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha realizado diversas actividades para reanimar el uso de la lengua entre la población más joven a través de cursos y festivales en la propia localidad. Es de gran importancia el resguardo y conservación para los lingüistas que desde el 2013 se encuentran en preparación la primera tesis de doctorado dedicada al ayapaneco en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales en Francia. En la época colonial, hubo en toda el área olmeca una serie de movimientos de pueblos que las fuentes y la tradición oral atribuyen a la presencia depredadora de piratas ingleses y franceses en esta parte del Golfo. En la actualidad se han identificado 4 varones de la tercera edad: Manuel Segovia Jiménez, Cirilo Velázquez Méndez, Isidro Velázquez Méndez y Manuel Segovia Segovia. Ellos son quienes guardan todavía las últimas huellas del ayapaneco y están conscientes del enorme reto que tienen por transmitir las ideas, creencias y cultura de la misma. Nosotros antes lo hablaban la lengua de chiquitos y grandes. Esa era la palabra antigüedad. Yo conocí esa palabra desde el 1950. Conocí esas palabras que mi papá
y mis abuelitos lo hablaban esa palabra. Todos lo hablaban, esa es la palabra que había. Nada más cuando salían a la compra o en otro lado es que hablaban en español. No viene a ninguna parte, ese es aquí nació. Cuando eso vino como mi padre, mis abuelos, más antiguamente, no es que lo trajeron ni lo prendieron, es que es de donde criaron, lo hablaban esa lengua. No vino ni lo prendieron, ese es aquí, de aquí es, de esa palabra, esa lengua. No tiene problema, ese de aquí es. Debido a la falta de transmisión generacional de la lengua, ha sido uno de los factores que ha contribuido al riesgo de su declive, la nula enseñanza en los centros de educación, así como el número reducido de hablantes y el temor por sufrir algún acto de discriminación al expresarse en su lengua materna fuera de sus comunidades. Para este lenguaje hay una historia del por qué se dejó de hablar. Resulta que hasta donde nos han contado, a mí directamente, es de que en el periodo de Tomás Garrido, nos prohibieron hablar la lengua. Cuando vinieron los maestros, cuando comenzaron con las clases, las escuelas, los maestros prohibían que hablaran en lengua zoque. Y aquel que lo hiciera, lo castigaban para que no lo volviera a hablar. Entonces, cuando yo nací, esa ley estaba en plena flor. Ya él ya no me enseñó porque ya se había prohibido. Los gobiernos de ahora dicen que hay que rescatar las culturas y las tradiciones. Se cambia la decisión anterior, pero ya es difícil. En mi caso ya es difícil, porque a mi edad ya tengo otras cosas que hacer. Los fines de semana, la Casa del Señor Manuel Segovia abre sus puertas a varios niños para enseñarles la lengua indígena a través de múltiples actividades lúdicas y la impartición de talleres. Este proyecto tiene sus inicios hace 5 años, con apoyo del INALI y el Comité Comunitario integrado por los 4 hablantes y José Manuel, hijo de Manuel Segovia, encargado de impartir la enseñanza y elaborar material de repaso con palabras, saludos, números y colores, entre otros. En este grupo, porque ahorita hay 2 grupos, el primer grupo se fundó en el 2012. Cuando iniciamos con alrededor de 300 niños. Se inició en la escuela primaria, pero de ahí por cuestiones, como le decía hace rato, por cuestiones económicas, el director de la escuela canceló el espacio, dijo que ya no, porque quería que le pagaran por prestar la escuela. Y algunos maestros de aquí de la comunidad también empezaron a decir que ellos comenzaron la iniciativa y todo eso. Ahí tengo la guía que nos dejaron, esos de Veracruz, que tiene los nombres de unos animalitos. No todos, es unos animalitos que tengo ahí para enseñar también. Ajá. Porque todo, ya te digo, tiene nombre. Saludos pues
Pues si es de mañana, muy huevo tzuchi. Y tú vas a decir, pues huevo tzuchi también. Y si tú dices, yo te digo, ya de tarde, huevo tekam, tú me contestas igual, huevo tekam. Y tú, yo te digo en la noche, muy huevo tzuchi, tú me contestas también, huevo tzuchi. Debido al interés de los habitantes más jóvenes de la comunidad, se comenzó a elaborar un diccionario que contiene las principales palabras que son base de la lengua y de esta forma realizar registros digitales en audio y video a partir de las conversaciones de los 4 hablantes. Yo diseñé una guía. Hasta en eso, yo me las ingenié en base a apoyo de amigos. Me dijeron, así se trabaja, puedes hacer esto. Me orientaron y diseñé una guía. En base a esa guía comenzamos a trabajar las clases. Y ya el INALI también aportó un poquito. Y fue así como trabajamos. Pero a partir de que se hizo esa guía, son pocos los avances que se han tenido. No, no tengo el libro. Es que el libro que hicimos allá en los Linares de México se quedó. Lo cansé exigiendo a la licenciada que de favor que nos den algo. Así como también hicimos una película del trueno y ¿cómo se llama? Pero totalmente todo se lo trajo esa chamaca. De acuerdo a los expertos en la lingüística y promotores culturales de la región, se requiere trabajar en políticas culturales que le den mayor soporte y revaloren la importancia de preservar la oralidad de las comunidades indígenas. La transmisión de familia, la transmisión, digamos, intergeneracional, es decir, de una generación a otra, se interrumpió hace 60 años, por eso es que nada más tenemos adultos mayores. Si no tuviéramos adultos mayores, un poco más jóvenes y tendríamos a la escala de niños. Es decir, eso hay una ruptura. Alrededor de hace 60 años se dejó de transmitir. Es un poco complejo porque ya no estamos hablando de la transmisión natural, o sea, la transmisión tradicional, digamos. Porque tradición es la transmisión tradicional, valga la redundancia, es un poquito de padres a hijos, en un contexto familiar, social, hay sociabilidad. Es como tú cuando aprendes el español, no lo aprendes, lo adquieres, te lo transmite tu papá, tu mamá, tu entorno, vas a la escuela en español, eso contribuye a que hables español, ¿no? Pero en este caso, cuando el entorno social se rompió, o sea, ese entorno social en lengua, la sociabilidad en esa lengua, ahí es el problema. Entonces ya no se puede transmitir, ya no hay esa forma. Se tienen que buscar mecanismos sustitutos, en este caso las clases, que funge como un mecanismo alternativo a eso. Es complejo porque no es lo mismo, y una clase de 2 horas, 3 horas a la semana no se equipara con una sociabilización con la familia de 20 horas, 40 horas, 60 horas a la semana, ¿no? Entonces ahí viene la problemática. Entonces, ¿cómo se puede hacer y qué características tiene esta transmisión nueva? Es ahí la pregunta, ¿no? Que cada comunidad elige distintas cuestiones o distintos mecanismos de acuerdo a sus recursos. Con el paso del tiempo, decenas de lenguas indígenas mexicanas se encuentran en riesgo y, de acuerdo a los expertos, si no logran reforzar sus raíces en los próximos años,
podría seguir el camino de las 141 variantes lingüísticas que desde tiempos de la colonia hasta nuestros días han desaparecido. No quiero ni pensar que el zoque ayapaneco va a desaparecer, porque a don Manuel lo veo ya muy desgastado, ya muy grande, y a sus compañeros también. Y la única forma de preservar un dialecto, un idioma, es hablándolo, practicándolo. Los de Cupilco dicen que ellos lo perdieron porque no tienen con quién practicar. Y recuerdan algunas palabras. Y al menos Cupilco tiene una sección que se llama La Lagartera. Y porque las investigaciones, la historia oral, eso es lo que a mí me encanta. El que me conocieran también en Cupilco, formara parte de ellos, me han abierto las puertas en sus hogares. Desde que encuentro a una señora desolochando maíz, que ya no es tan fácil, con niños, ya no es tan fácil encontrarlo ahorita. Al lado una jícara de pozol, pero un pozol ancestral, achocolatado, espeso, rico, sabor auténtico, original. Para el mundo científico tiene un valor las lenguas. Por ejemplo, para la lingüística, que es mi caso, el caso que me compete, tiene un valor específico la lengua. ¿Por qué? Porque si pensamos que queremos entender lo que es el lenguaje en general, de una forma abstracta, entre más ejemplos de lenguas distintas tengamos y sepamos cómo funcionan, nos da más datos y nos da más exactitud de cómo funciona el lenguaje humano, la complejidad del lenguaje humano. Menos variedad que tengamos, si nada más estudiamos inglés, francés o alemán, tenemos muy limitado, un campo muy limitado de lo que es el lenguaje humano, que es precisamente la problemática. Entonces, al documentar y estudiar las más lenguas que podamos en el mundo, nos permite tener muchos ejemplos representativos de lo que es lenguaje humano y poder saber lo que es lenguaje humano. Eso es para la lingüística, ¿no? Para la historia, por ejemplo, los historiadores pueden trabajar y decir, bueno, si hay lengua, puedes ver los topónimos en el nombre de las comunidades, qué comunidad está dominada por qué lengua o qué se hablaba, o sea, y que México no nada más son estas lenguas indígenas como maya y náhuatl que todo el mundo conoce, que son las mayoritarias, sino hay una multitud de lenguas que contribuyen a lo que es. Y no nada más indígenas, también lenguas europeas, productos de migración, como los que hablan los menonitas, que es una variedad de alemán, Plodesh se llama, y cosas así. Entonces, toda esa variedad, diversidad, permite como que pues, tener una idea de que México es más diverso de lo que se cree, o lo que creemos, ¿no? O de lo que se piensa. Con la aprobación de las plataformas tecnológicas y con el objetivo de fomentar el rescate de la lengua zoque ayapaneco, se creó una serie de cuentos que consisten en las narraciones de historias habladas en su idioma original. Es el caso del cuento El viento, el mono y el trueno, relatos antiguos de la comunidad de Jalpa de Méndez. Mặc tớ sẽ có tu khá mà hiốc rồi hoàn biu và rằng tớ mà chớ hoàn biu mà lúc mà bẹ cùi tớ biu là cái in dịp chào quyên gì đó ta có thể dàn chơi mặc chỉ ra yos có chỉ dính đa swing hệ ugu mặc sabit sa giúp bạn nuôi anh tệ nạn đã sa quan nên chớ biu là mà chú quan biu mà lúc mà bẹ desde ese De esta manera se fusiona la modernidad y la tradición a través del uso de la tecnología y la presencia de los pueblos originales que hablan y sienten en su lengua materna. Bueno, pues aquí más que nada el mensaje es para que las personas que gusten colaborar, si sus compañeros, si sus maestros quieren colaborar, nosotros lo que utilizamos aquí para los niños es desde un cuaderno, un lápiz, una goma, un sacapunta, todo lo que sea útil escolar que pueda servir para la educación
más que nada para la enseñanza de este lenguaje, que es lo que nosotros manejamos. Y invitamos de mi parte a los que quieran, si gustan apoyar en ese aspecto, son bienvenidos. Y también si ustedes gustan venir lo puedan comprobar con sus propios ojos de que estamos trabajando y la capacidad que nosotros tenemos para desempeñar el trabajo. Y en cuanto a las personas, pues nos dirigimos a ellas para invitarlos a que, más que nada los de la comunidad y comunidades vecinas, si quieren mandar a sus niños, estamos disponibles de recibirlos para que puedan aprender y llevarse, aunque sea un pequeño aprendizaje, tal vez no del 100%, porque no es de un día, no es de un año, es cosas que tardan, pero algo les garantizo que sí se les va a quedar. Propios y extraños reconocen la cultura, tradiciones y oralidad de las agrupaciones indígenas que representan parte de la identidad de México, pero sobre todo de la riqueza oral con la que cuenta el estado de Tabasco.